Más cordial bienvenida, distinguida concurrencia, hoy 12 de septiembre del 2017, aquí en el Núcleo de Auditorios, a la conferencia Propiedad Intelectual. Nos honra con su presencia, en representación del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el secretario de la División de Gestión Empresarial, maestro Roberto Valadez Soto, para quien solicito un fuerte aplauso. Nos honra con su distinguida presencia la jefa de la Unidad de Protección Intelectual de la Oficina del Abogado General de nuestra alma mater, la maestra Hilda Villanueva Lomelí. Nos acompaña con su apreciable presencia el jefe del Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, doctor Andrés Valdés Cepeda. Nos distingue con su presencia la directora del Centro Internacional de Excelencia Empresarial, CIE, maestra Gabriela Villanueva Lomelí. Nos honra de igual manera con su presencia la presidenta de la Academia de Administración Estratégica, doctora Carmen Leticia Borrallo Rodríguez. De igual manera, si son tan amables de acompañarme con un fuerte aplauso para las maestras y maestros de aquí de nuestro Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Cedo el uso de la palabra al jefe del Departamento de Administración, doctor Andrés Valdés Cepeda, para que dé la exposición de motivos de este evento. Sí, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes, señores miembros del Presidium. Sean bienvenidos a la conferencia sobre propiedad intelectual organizada por la Academia de Administración Estratégica del Departamento de Administración del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Aquí en nuestro centro universitario tradicionalmente se nos invita a la creación y desarrollo de ideas de parte de los directivos y de los profesores. Sin embargo, la creación del intelecto, la innovación y la creatividad deben caminar de la mano con el concepto de propiedad intelectual, entendida como el registro de patentes, marcas, diseños industriales y derechos de autor, entre otros. Es decir, el conocimiento es nuestro como individuos o como institución en la medida que no solo seamos sus creadores, sino también en la medida que sigamos los protocolos indicados para el registro de dichos conocimientos y la creación ante las autoridades competentes, el registro y creación ante las autoridades competentes. De ahí la importancia de este tipo de conferencias que ligan la propiedad intelectual con la creación de negocios que nos ayuden a generar valor y puedan ser una palanca para el desarrollo nacional. El emprendimiento, por ejemplo, tiene razón en la medida que lo liguemos a la propiedad intelectual y que la propiedad intelectual haga de México una marca exitosa en el mundo en un contexto de la nueva sociedad del conocimiento y de la información. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia y en lo particular a la conferencista, la doctora Hilda Villanueva Lomelí, quien el día de hoy nos acompaña y nos va a dictar la conferencia magistral sobre propiedad intelectual. También agradecer a los profesores del Departamento de Administración, en lo particular al maestro Alfonso Cortés, que fue el de la idea de organizar esta conferencia, y especialmente espero que aprovechen todos ustedes lo que aquí se va a referir. Muchas gracias por su asistencia. Hace uso de la palabra el secretario de la División de Gestión Empresarial, maestro Roberto Valadez Soto, para que declare inauguralmente este evento. Buenos días a todos. Con la honrosa representación de nuestro rector, leo su mensaje para todos ustedes. Promover la generación del conocimiento, la innovación y el emprendimiento implica la difusión de todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual
para generar una cultura de respeto y valoración pertinente de los procesos y de los resultados del talento humano. Como ya ha sido señalado, es importante que la comunidad universitaria, con mayor amplitud en los temas relacionados con la protección de la propiedad intelectual, como parte de la formación profesional y de los proyectos universitarios de innovación y emprendimiento. Por otra parte, es necesario trabajar más desde la academia para que el respeto por los derechos de autor y de la propiedad industrial se conviertan en elementos fundamentales de una cultura de promoción y aplicación del conocimiento, con la consecuente retribución justa por el trabajo de los creadores. Claro, esto debe constituirse como una línea de trabajo del CUSEA en materia de vinculación y emprendimiento. En este contexto, nos da mucho gusto recibir a la maestra Hilda Villanueva Lomelí para que nos hable, asimismo también el maestro Marco Antonio Romero, para que nos hablen sobre la propiedad intelectual, para comprender mejor la dimensión que tiene el trabajo en el trabajo universitario. De todo ello, queremos darle muchas gracias, compañeros, y compartir este conocimiento y experiencias en el tema que promete ser de un giro en el desarrollo de proyectos que se impulsan de nuestra casa de estudios. Nuevamente, felicitar al maestro Alfonso Cortés por esta iniciativa. Es obviamente para el CUSEA una ausencia en esta cultura y que de alguna manera va a ser beneficioso para todos nosotros en este centro universitario temático, precisamente por la importancia que tiene la propiedad intelectual. Entonces, me permito, siendo las 9:40, inaugurar esta conferencia de propiedad intelectual. Enhorabuena y que les sea de mucho beneficio para todos ustedes. Muchas gracias. Invitamos a las personalidades a que nos acompañen aquí al frente para escuchar las exposiciones. La vida profesional de nuestra expositora es abogada de la Universidad de Guadalajara, doctora en Derecho por nuestra alma mater, con mención honorífica. Maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y en Derechos de Autor y Derechos de Conexos por la Universidad de Buenos Aires, así como en Negociación y Mediación por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido socia del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, IDA, con sede legal en la ciudad de San Pablo, Brasil, responsable del cuerpo académico, protección y uso de la propiedad intelectual en las instituciones de educación superior y su aplicación en el derecho corporativo de nuestra alma mater. Es socia fundador del Colegio de Abogados y Maestros en Derecho y Doctores en Derecho del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Es abogada litigante desde el año 2000. Nuevamente recibamos con un fuerte aplauso a nuestros dos expositores, a la doctora Hilda Villanueva Lomelí y al maestro Marco Antonio Romero Guímez. Hola, buenos días. Pues agradecer a las autoridades del Centro Universitario la invitación, que me honra. Además me siento en casa porque, bueno, algunos de ustedes saben que mi papá trabajó muchísimos años aquí en CUSEA, mi hermana también trabaja acá, entonces pues me siento en casa. Agradecer al rector, por favor, doctor, si le hace extensiva mi agradecimiento al rector. También siempre que he estado acá, pues nos hace sentir su amistad y su apoyo. Y bueno,
entiendo, para ya empezar con el tema, entiendo que ustedes son alumnos de la materia de desarrollo de emprendedores. Entonces, bajo ese contexto, yo les preparé una presentación que se enfoca en cómo la propiedad intelectual debe de ser una herramienta en la estrategia empresarial. Y desde esa perspectiva, bueno, les voy a hablar de unos conceptos. Dejé hasta el final lo legal porque luego tiende a ser un poquito tedioso, pero bueno, espero cumplir con un propósito con esta presentación. Dejarles la inquietud en el sentido de que la propiedad intelectual como herramienta nos puede servir principalmente para dos cosas. Número uno, para impedir que terceros utilicen los desarrollos que nosotros generamos. Y número dos, pues para obtener ganancias. ¿Sí? Ustedes lo deben de ver desde el punto de vista empresarial, entonces nos debe de quedar muy claro que la protección de los intangibles, la protección de la propiedad intelectual nos va a dar como consecuencia eso, ¿no? Un beneficio, una ventaja competitiva en el mercado y desde esa perspectiva, pues es lo que yo les quiero dejar el día de hoy y si cumplo con ese objetivo, pues me voy muy satisfecha. Entonces, miren, voy a intentar usar esta herramienta. No alcanzo a ver mucho, pero bueno. Miren, yo les quería hablar de qué es una estrategia empresarial. Bueno, quizás ustedes lo saben mejor que yo. Pues una estrategia empresarial es un conjunto de conceptos o lineamientos que utiliza la organización no solo para sobrevivir, pero para crecer y permanecer en el mercado, para obtener productividad en el presente, pero también asegurar el éxito del futuro. Entonces, dentro de la estrategia empresarial, tenemos que tener ciertas directrices. Esas directrices, en primer lugar, tenemos que considerar cuál es la definición del negocio que estamos emprendiendo, cuál es la visión y la misión, también la disciplina y los valores organizacionales, los objetivos estratégicos con indicadores y metas y también nunca debemos de perder de vista los proyectos de mejora, que también aquí es donde pudiera encuadrar en esos proyectos de mejora la propiedad intelectual. Muchas veces la propiedad intelectual, las creaciones, las invenciones, los productos que son materia de derechos de autor nos dan proyectos de mejora. ¿Cómo podemos mejorar nuestros productos? ¿Cómo podemos mejorar nuestros procesos? ¿Sí? Entonces, la estrategia empresarial debe de atender principalmente o debe de responder una pregunta. ¿En qué soy diferente a mis competidores? Es decir, la estrategia empresarial debe ser una búsqueda deliberada de un plan de acción que esté enfocado en desarrollar esas ventajas competitivas de nuestra empresa, de nuestro proyecto. Acentuar esas ventajas porque es lo que nos puede traer beneficios o es lo que nos puede posicionar en el mercado. Nos puede hacer lograr crecer y expandir este mercado en función o en relación con nuestros competidores. Y aquí es donde yo les quiero enfatizar esta parte de cómo los intangibles pueden convertirse en ese plus que puede tener nuestra empresa o nuestro proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando protegemos un intangible, lo que nosotros obtenemos es un derecho exclusivo, en términos ya entrando a lo legal, en términos legales. Cuando nosotros protegemos una invención, tenemos un derecho exclusivo. Eso significa que otras personas no pueden utilizar esa tecnología para ese proceso, para ese producto. Y consecuentemente, eso nos convierte en o nos da una ventaja en el mercado, una ventaja en relación con nuestros competidores. Entonces es ahí donde ustedes como empresarios o como participantes de un equipo de trabajo que tiene como tarea desarrollar un proyecto o un producto, deben tener o generar esa conciencia de que hay que proteger los intangibles. ¿Sí? Entonces,
partiendo de ahí, tenemos que un modelo de negocios debe constituir un anteproyecto, es decir, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a tener respecto a las estructuras, los procesos y los sistemas de la empresa? Y debemos cubrir 4 áreas principales. Debemos de ver quiénes son nuestros clientes, cuál es la oferta que existe en el mercado de los productos o los servicios que nosotros pretendemos brindar o brindamos, cuál es nuestra infraestructura y la viabilidad económica de los proyectos, ¿sí? Aquí, como trabajan, por ejemplo, los nuevos emprendedores, esta parte de la viabilidad económica es muy, muy importante. Algunos elementos básicos y fundamentales de la estrategia empresarial son los objetivos, que deben de plantearse a mediano y a largo plazo, la estrategia corporativa, la estrategia competitiva y las estrategias funcionales. En la estrategia competitiva es donde entra la propiedad intelectual, pero rápidamente voy a hablar de los primeros ejes. Los objetivos, bueno, pues ustedes saben que una empresa o un proyecto de nuevos emprendedores debe de plantear sus objetivos inclusive a corto plazo, ¿sí? Y bueno, en general se dice que estos objetivos deben ser o los debemos de proyectar de entre 3 y 5 años, ¿sí? Y bueno, estos objetivos debemos de procurar que sean sumamente realistas y que partan de ideas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos ser líderes en el mercado, buscamos aumentar beneficios, dominar el mercado, o simplemente buscamos ofrecer un mejor precio y que eso sea lo que nos posicione, o nos vamos a enfocar en ofrecer mejor calidad o en una combinación de algunos de estos elementos, ¿sí? Eso debe estar planteado en los objetivos. La estrategia corporativa pues debe de atender a responder ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿cuántas líneas del negocio se van a tener? ¿Van a ser independientes o se van a correlacionar? ¿Cuáles van a ser las fases de preproducción, producción, postproducción que la empresa o el negocio va a llevar a cabo? ¿Cuáles van a ser los ámbitos de actuación del negocio? Todo esto lo tenemos que tener muy claro para que nuestra estrategia sea una estrategia sólida. Y también la estrategia competitiva, es decir, ¿cuáles son los puntos que me posicionan con relación a la competencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que el otro no tiene? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer que el otro no puede ofrecer? Es decir, ¿qué me distingue, qué me hace diferente? Y entonces es aquí donde nosotros vamos a posicionar el tema de la propiedad intelectual, como ya lo mencioné. Los intangibles, cuando nosotros protegemos un intangible, pues vamos a tener un derecho exclusivo, y eso significa que nosotros tenemos la posibilidad de impedir que otros utilicen esa tecnología, ese producto, etcétera. Entonces eso nos posiciona en ventaja respecto a los competidores, porque los competidores no podrán ofrecer esa tecnología o ese producto con esas características, etcétera. La estrategia funcional pues tiene que ver con las distintas áreas de la empresa, cómo se van a interrelacionar, teniendo en cuenta justamente lo que ya planteé anteriormente, los objetivos, la función, la visión, la estrategia corporativa, etcétera. Es muy importante que ustedes como empresarios o como nuevos emprendedores aprendan a identificar oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? Bueno, pues una oportunidad surge muchas veces de la observación. Tenemos una idea de un artículo nuevo, de un proceso nuevo, y consecuentemente a partir de esa idea va a surgir probablemente un desarrollo. A partir de esa idea es cuando nosotros nos tenemos que empezar a plantear ¿cuáles son las figuras de protección que yo puedo tener para impedir que terceros, bueno, así en palabras coloquiales, me llegan y me dicen, ¿cómo le puedo hacer para que no me ganen mi idea? Bueno, pues esa idea generalmente no es solo una idea, es un proyecto de negocios.
es un plan de negocios. Entonces, todo eso tiene diferentes formas de protección que ahorita las vamos a platicar. Pero lo que me quiero concentrar en este momento es en un proceso de identificación de oportunidades. Lo primero que se tiene que hacer es establecer un compromiso de innovación. Las empresas deben de estar comprometidas con ir mejorando sus productos, sus procesos, etcétera. También se debe de generar y percibir muchas oportunidades, es decir, tenemos que ser muy receptivos. ¿Cuáles son algunas de esas técnicas que nos van a permitir identificar esas oportunidades generadoras de nuevos negocios? Bueno, pues muchas veces los negocios exitosos surgen de una pasión personal. Es decir, ¿qué me apasiona que me lleve o que me mueva a generar algo diferente, a pensar en solucionar un problema que existe en la industria, etcétera? Y yo aquí les traje un ejemplo. Este caso es reciente, es de marzo del 2017. Un chico, estudiante, Julián Ríos se llama, del TEC de Monterrey, desarrolló este brasier que lo llamó EVA. Y es un brasier que integra 200 biosensores que son capaces de mapear el área de la mama y determinar la conductividad térmica por zonas. Y este chico lo hizo basándose en una experiencia personal que él tuvo en virtud de que su mamá enfermó de cáncer de mama. Entonces, a raíz de esa experiencia que él vivió y deseando que otras personas no pasen por ese proceso que es tan complicado, pues se pone a diseñar esta tecnología que permita pues la identificación del cáncer digamos en etapas tempranas en las que pueda todavía atenderse de una mejor manera, ¿sí? Entonces vemos cómo una forma de identificar oportunidades puede ser a partir de un tema que nos interese, a partir de algo que nos apasione o que nos mueva. Otra forma de identificar oportunidades es siendo observadores respecto a las fallas. Este producto, ¿en qué está fallando? Este producto, ¿qué le falta? ¿Qué me queda a deber? Y entonces, a partir de esa observación, si nosotros identificamos esas fallas, pues nosotros podemos generar nuevos productos o nuevos procesos o nuevos servicios. Por ejemplo, si ustedes piensan en, ¿alguno de ustedes corre? Varios de ustedes, ¿verdad? Si se llevan sus audífonos, bueno, los invito a la carrera de los leones, el 8 de octubre. Si ustedes se ponen sus audífonos, y hay personas que tendemos a correr levantando los brazos, ¿no? Cuando hacemos ese movimiento, si tú traes tus audífonos no muy metidos en tu ropa, probablemente lo que sucede es que te estés jalando el cordoncito y pues ya te distrae, ¿no? Te distrae de lo que es tu entrenamiento. Entonces, bueno, si alguien observa ese hecho particular, pues dice, pues qué estorbosos son los cables. Y entonces surge una nueva oportunidad de crear un producto que es ese que tienen en la fotografía, que son pues unos audífonos que no requieran cables, ¿no? Entonces vemos cómo elaborar una lista de fallas nos permite tener la oportunidad de desarrollar nuevos productos o nuevas tecnologías. También obtener oportunidades de las capacidades. Esto significa explotar los recursos que consideremos que son únicos. Es decir, ¿qué recursos son valiosos, son raros, son difíciles de imitar o son insustituibles que podamos utilizar para marcar la diferencia entre los de la competencia? También, pues, algo que es sumamente importante es que estudiemos a nuestros clientes o a nuestros prospectos. Y ahí se realizan unos estudios que algunos les llaman de antropología del usuario o del consumidor, y estos les permiten conocer las necesidades reales del cliente, porque muchas veces en teoría o en el escritorio podemos pensar
que estamos resolviendo las necesidades de un mercado, pero ya cuando le preguntas, por ejemplo, a una mamá si ese producto le resuelve su necesidad, probablemente te pueda dar información muy útil que desde la perspectiva del escritorio tú no estás viendo o tú no estás analizando o considerando para el desarrollo de nuevos productos o nuevas tecnologías. Entonces es muy importante siempre considerar a los clientes, considerar las implicaciones de las tendencias. Por ejemplo, en la actualidad se está pugnando mucho por los temas ecológicos, los vehículos ecológicos. Bueno, pues eso da la pauta para generar productos que no gasten tanta agua, que no… Por ejemplo, ahora las lavadoras que tienen ya una tecnología que permite el uso de menos agua, de menos detergente, etcétera, simplemente por la tecnología que tienen, requieren menos de esos productos y entonces contaminan menos. Entonces, analizar las tendencias nos permite generar esos nuevos proyectos, que deben ser parte pues, de la estrategia, ¿no?, de la que estamos hablando. También se vale imitar, pero siempre con una perspectiva de mejora y cuidando no violar derechos de otras personas, ¿sí? Por eso ahí dice imitar, pero mejor. A ver, ¿qué ya se está haciendo y yo cómo puedo mejorarlo, ¿sí? En esta parte es bien importante que consideremos que podemos hacer uso de una herramienta que es una búsqueda de información tecnológica que se hace ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que nos permite identificar qué es lo que ya existe, cuáles son las patentes que ya están otorgadas, cuál es la tecnología que ya está. Y entonces, a partir de ahí tenemos dos oportunidades. Una, pues desarrollar algo nuevo y la otra es pedir licencias. A ver, yo necesito resolver este problema en mi empresa. Esta empresa ya la tiene, pues ¿qué hago? Le pido una licencia. Y entonces, evidentemente, resuelvo mi problema y también, en el marco de lo legal, pues estoy respetando los derechos de propiedad intelectual de los demás, ¿sí? También en un afán de que exista la competencia leal, ¿no? Eso como herramienta, las búsquedas, hay que aprovechar las fuentes. ¿A qué me refiero con esto? Pues observar a los usuarios líderes, también tener presencia en las redes sociales, ver qué están haciendo las universidades y los laboratorios o los centros de investigación y también ahora pues las ideas que se están generando en Internet, inclusive el fondeo de proyectos en la actualidad ya se hace a través de Internet. Entonces, esta es una herramienta que hace 20 años no podíamos ni imaginarla, ahora ya existe, pues también ir observando esas fuentes que nos permitan consolidar nuestros proyectos, ¿sí? Y bueno, hay una parte que voy a obviar por el tiempo que tenemos para la presentación, pero bueno, hay que hacer un proceso de filtrado, es decir, de esas ideas que yo tengo, de estos proyectos que yo tengo, pues cuáles les veo más posibilidades de que sean exitosas. Siempre tenemos que verlo desde esa perspectiva y bueno, podemos reunir ciertos datos que nos permitan identificar cuáles proyectos tienen mayor proyección y a partir de eso hacer un filtrado, ¿sí? Voy a pasar esta partecita. La planeación de un producto es una parte muy importante de la estrategia empresarial. Aquí es donde las empresas suelen tener equipos de trabajo o grupos de trabajo de desarrollo de proyectos y entonces ellos empiezan a tomar en consideración toda esta parte que yo les decía de las oportunidades a través de la observación y es aquí en donde ya tenemos que tener en perspectiva el tema de la protección, ¿sí? A raíz de lo que se desarrolla en esta empresa o de lo que estamos proponiendo, ¿qué es lo que tenemos que proteger? La planeación considera estas oportunidades de desarrollo del producto y considera las fuentes a las que me referí. También la parte un poco difícil es conciliar un poco lo que se está desarrollando
también con las sugerencias del área de mercadotecnia, porque a veces se tienen visiones totalmente diferentes. Y también ahí hay que tener en cuenta la parte legal, porque yo en lo personal me he enfrentado a situaciones en donde, por ejemplo, la gente de diseño tiene una visión inclusive de la marca y pues resulta que esa marca que están proponiendo en términos legales no se puede otorgar porque es descriptiva o porque es genérica o porque es una palabra que va contra la moral o las buenas costumbres, que son impedimentos de ley. Y entonces desde este momento hay que empezar a conciliar las diferentes visiones de los actores que integran la empresa para tener un proyecto sólido. Nunca perder de vista pues, lo que los clientes requieren. Y nada más les voy a mencionar como los pasos de la planeación de un producto, que básicamente inicia con la identificación de oportunidades, que ya les di varias técnicas. Luego hay que pasar a la evaluación y hacer el filtrado de los proyectos, cuáles son los que consideramos que pueden tener mayor éxito. Y bueno, también hay un momento en que hay que determinar qué recursos se le va a asignar a ese proyecto, a ese producto, y planear los tiempos. En esta parte es muy importante que ustedes tengan en cuenta que actualmente existen muchas convocatorias del gobierno del estado a través de las cuales se apoyan a los nuevos emprendedores justamente para que tengan recurso para desarrollar sus proyectos. Y ahí yo creo que pues se pueden ustedes acercar a su mismo centro, hay diferentes instancias en donde los pueden apoyar para que conozcan ustedes estos programas y puedan inclusive orientarlos en ese sentido. Después hay que completar la planeación del anteproyecto y finalmente pues reflexionar sobre los resultados y el proceso, ¿sí? Luego ya viene la parte de las especificaciones del producto. Se tiene que establecer, bueno, ciertas especificaciones que en detalle nos digan qué se tiene que hacer para que el producto sea exitoso desde el punto de vista comercial. ¿Qué ventaja competitiva se va a tener? ¿Sí? Ahorita les traigo un ejemplo particular que quiero que lo vean. Bueno, las especificaciones que deben de reflejar, bueno, básicamente las necesidades del cliente. Deben de reflejar cuál es la diferencia del producto o el proyecto en relación con los de la competencia y deben de ser técnica, pero también económicamente realizable. Bueno, aquí es donde los nuevos emprendedores, bueno, deben de tener muy claro y ser muy objetivos en cuáles son las aspiraciones que se tienen y, bueno, conocer, insisto, la tecnología que ya existe para tener muy claro qué es lo que la empresa va a desarrollar y, por otro lado, si se necesita adquirir la licencia para el uso de cierta tecnología para el desarrollo de nuestro proyecto, pues hay que hacer también toda esa parte legal que nos permita el uso de cierta tecnología en nuestro producto. Desde ahí empieza. Entonces, este proceso implica que se elabore un listado de métricas en donde se establezca el grado en el que el producto satisface las necesidades del cliente. Se debe recolectar información de comparaciones con la competencia, establecer valores objetivos ideales y marginalmente aceptables, se deben de reflexionar en los resultados y el proceso y, bueno, las especificaciones finales terminan de analizar ahora sí que todo este proceso y se refina el producto, ¿sí? También es necesario que se desarrollen modelos técnicos o prototipos y también se tiene que desarrollar un modelo del costo del producto. Hay que saber cuánto nos cuesta producir esto. Refinar las especificaciones y aquí en esta parte es muy importante que se tenga en cuenta que se tienen que ceder algunas cosas por otras, ¿sí? Entonces ahí por eso ahí se refieren a hacer concesiones en donde sea necesario.
porque si nosotros planteamos originalmente una necesidad, pero de todo este proceso nos dimos cuenta que lo que el cliente necesita es realmente otra cosa, pues hay que hacer esa concesión, ¿no? Ajustarlo. Bajar de nivel las especificaciones según sea necesario y, bueno, finalmente siempre concluimos con la reflexión del proceso. En la selección del concepto, bueno, cuando estamos trabajando en un proyecto de un producto principalmente, se tiene que seleccionar un concepto, ¿sí? Y ese concepto, miren, les voy a poner esta, a ver si se puede acercar. No sé si alcanzan a distinguir qué es, ¿no? Bueno, pues es una jeringa, pero cada uno de los dibujos plantea, pues, características diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que un equipo de trabajo de desarrollo de proyectos tiene que hacer? Pues en base a toda la información que ya hablamos, ir determinando cuál es el que realmente se va a producir, porque como ideas podemos tener muchas, ahí tienen, simplemente en esta filmina tienen 4, acá tenían otras 2, ¿no? Si yo les digo las características que se buscaban con esta jeringa, porque este es un caso real, se buscaba que fuera una jeringa que tuviera el medicamento ya en la propia jeringa, o sea, no había que tener el botecito y jalar el medicamento, y que se pudiera establecer en el mismo mecanismo de la jeringa la dosis que el paciente se iba a aplicar, pero no solo eso, que principalmente el paciente pudiera inyectarse a sí mismo. Entonces, ¿se fijan cómo toda esta información es muy importante para la determinación del concepto? O sea, aquí la forma en la que se pudiera presionar la jeringa era determinante para saber si se cumplían con las necesidades del producto. Entonces, finalmente, se hace el proceso de filtrado en base a toda la información que ya obtuvimos, y el resultado final fue este. Una jeringa que tiene forma de una pluma y que es muy fácil que el paciente la cargue a donde sea y en cualquier lugar fácilmente se pueda inyectar él mismo, ¿sí? Entonces, esto que se ve tan simple pasó por todo este proceso del que yo les vengo platicando. Y bueno, es ahí donde entraría la parte de la selección del concepto. Ya entrando al tema de la propiedad intelectual, bueno, ahora sí ya me voy a meter de fondo a lo legal. Pues el concepto de propiedad intelectual nosotros lo debemos de entender como un conjunto de derechos que son patrimoniales y que son exclusivos, y estos derechos los otorga el Estado mexicano, ¿sí?, a personas o en algunos casos a instituciones, empresas u organizaciones que tienen, y estos derechos tienen que ver justamente con invenciones, con obras artísticas o literarias, con símbolos, que es ahí donde entra, o signos, lo que conocemos como signos distintivos, es ahí donde entra el tema de las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, inclusive dibujos o modelos utilizados en el comercio. Entonces, se fija en la amplitud del concepto, o sea, la propiedad intelectual tiene que ver con todo lo que genera el intelecto humano, ¿sí? La propiedad intelectual se divide en dos, o el derecho de propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, en propiedad industrial y derechos de autor. Entonces, les quiero platicar qué abarca cada una de estas ramas. El derecho industrial el derecho industrial está enfocado a dos grupos de figuras: las creaciones, las invenciones, o el otro grupo son los signos distintivos. Las invenciones abarca las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, dibujos industriales. Y en el tema de los signos distintivos es aquí donde entran las marcas, los avisos comerciales, nombres comerciales, las denominaciones de origen, las marcas colectivas. Y bueno, ¿qué son las patentes? Algunos de ustedes han escuchado, sobre todo cuando vamos a la farmacia, que decimos,
¿Este medicamento es de patente? Sí. Bueno, pues en general nos referimos a formulaciones médicas que todavía están dentro del plazo de protección. La patente es un derecho de carácter exclusivo y temporal que se concede en función de una invención. Y este título, esta patente, faculta a su titular pues, la explotación. La explotación en dos vertientes. Puede ser que la explotación la haga el propio titular, que en muchos casos es el mismo inventor, o licenciar, es decir, dar un permiso para que otra persona utilice esa patente. El modelo de utilidad, bueno, conforme a la ley, son modelos de utilidad aquellos objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Los modelos de utilidad en términos coloquiales es lo que se conoce como las mini patentes, es decir, no cumplen con ciertos requisitos para ser patentes, pero sí son aparatos o son herramientas que tienen una función diferente y tienen ventajas en cuanto a su utilidad, ¿sí? Los diseños industriales, bueno, también conforme a la ley, los diseños industriales se dividen en dos, en los dibujos industriales y los modelos industriales. Los dibujos industriales es muy fácil que los identifiquemos, por ejemplo, en los estampados de las telas de algunas compañías o de algunas marcas, ¿sí? Porque los dibujos industriales son combinaciones de figuras, líneas o colores que se van a incorporar a los productos para darles determinada imagen. Es decir, los dibujos industriales tienen más que ver con la ornamentación que con las funciones del producto. Y bueno, los modelos industriales son formas tridimensionales que sirven de tipo o patrón para la fabricación de determinados productos, ¿sí? Aquí tampoco nos referimos a efectos técnicos, sino a la forma en la que se va a producir un producto. También en la parte de propiedad industrial tenemos otra figura que son los esquemas de trazado de circuitos integrados, que si ustedes ven la fotografía, pues básicamente son las tabletas que encontramos en algunos aparatos, por ejemplo, los controles de televisión, en diferentes aparatos, que es lo que le dan o le dictan al aparato cómo debe de funcionar, ¿sí? Y bueno, también dentro del ámbito de la propiedad intelectual encontramos otra figura jurídica que son las variedades vegetales y que también es un reconocimiento, un derecho que hace el Estado mexicano a través de un título que se le conoce como el título de obtentor y se otorga a favor de una persona, ya sea física o jurídica, y la condición es que se hubiese obtenido un mejoramiento de una variedad vegetal y que esa variedad que se ha creado o sea nueva, sea distinta, sea estable y sea homogénea. Entonces ahí también hay otra área de oportunidad. También hay una figura jurídica en la ley que son los secretos industriales y esta parte creo que a ustedes les puede interesar mucho porque en muchas ocasiones me ha tocado que me hagan consultas sobre justamente eso, ¿cómo puedo proteger mi idea? En términos generales, yo les puedo decir que tenemos que romper un paradigma, el paradigma de que las ideas son susceptibles de protección. Bueno, la Ley Federal del Derecho de Autor nos dice así, palabras más, palabras menos, que las ideas por sí mismas no son susceptibles de protección. Entonces, por eso yo al inicio de la plática les decía, es que cuando ustedes dicen que quieren proteger una idea, en realidad no se están refiriendo únicamente a una idea, se están refiriendo a un plan de negocios, se están refiriendo a un proyecto. Porque la idea por sí misma no la podemos proteger de ninguna manera más que, digamos, a través del secreto industrial.
El secreto industrial implica, si yo no quiero que tú sepas algo, no lo digo. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, bueno, el secreto industrial sí está contemplado en la legislación mexicana, pero ahí el meollo del asunto es que yo tengo que tener todas las medidas o las medidas de seguridad suficientes para preservar esa información como confidencial. Y bueno, les voy a poner el caso más famoso o más conocido de un secreto industrial, pues la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? En la que, mito o no, se dice que solo existen 2 personas en el mundo que conocen el proceso completo de elaboración y la formulación completa. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se buscan los mecanismos para que esa receta, esa formulación permanezca sin ser del conocimiento público, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, es aquí donde ustedes deben de tener en cuenta esto para también en la parte empresarial buscar los mecanismos legales para la protección de la información que ustedes no quieran que se filtre a sus competidores, etcétera. Por ejemplo, en alguna ocasión me hacían la consulta de un restaurante, las recetas. Entonces, es evidente que para que el restaurante opere, los trabajadores del restaurante tienen que conocer las recetas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues trabajar con contratos de confidencialidad con tus empleados para que a través de ese instrumento legal ellos se comprometan a reservarse esa información. Entonces, bueno, ahí es donde yo les insisto mucho en esta parte de que lo legal tiene que ser parte de la estrategia, ¿sí? Porque si primero le doy las recetas y ya luego me preocupo por hacerle firmar el contrato de confidencialidad, pues muy probablemente en ese lapso la persona ya filtró la información, ¿no? Entonces es ahí donde hay que poner atención a los aspectos legales. Para ustedes también debe ser muy importante el tema de las marcas. Las marcas pues son signos que en términos de la legislación mexicana tienen la característica que tienen que ser signos visibles y que ese signo distinga a los productos o los servicios que yo voy a brindar de los productos o servicios de la competencia, ¿sí? O de los que existan en el mercado. El aviso comercial, bueno, pues son esas frases, lo que nosotros conocemos como eslogans, ¿sí? Frases que queremos que se queden en la mente de nuestros clientes. Ahí les puse algunos ejemplos, como por el caso de Red Bull, la frase que utilizan en todos sus comerciales, Red Bull te da alas, ¿no? A que no puedes comer solo una. Esas frasecitas que se quedan en la mente del consumidor. Los nombres comerciales, pues también son signos distintivos que distinguen, pero a los establecimientos. Las denominaciones de origen, bueno, pues aquí no hay mucho que explicar. Todos ustedes conocen el tequila, por ejemplo, ¿no? Entonces es un signo distintivo que identifica un producto que en general está vinculado a una región geográfica y que ese producto se fabrica con ciertas características digamos, hasta climatológicas, del suelo, un proceso específico. Y bueno, en la parte de derechos de autor, nada más a grandes rasgos les platico que en este otro grande rama que abarca la propiedad intelectual, pues son los derechos de autor, que abarcan pues la protección a obras de carácter literario o artístico que pueden ser pues lo que conocemos como libros, artículos, las esculturas, las fotografías, las pinturas, las obras arquitectónicas, las caricaturas, las historietas. Todas estas forman parte de lo que puede ser protegido a través de derechos de autor, pero también hay que considerar otros derechos que están en la misma Ley Federal del Derecho de Autor, que aunque no son derechos de autor, están ahí. Por ejemplo, los derechos conexos. Los derechos conexos son los derechos de los intérpretes, de los ejecutantes. Y a lo mejor ustedes dicen, ¿pero eso en qué se relaciona con la estrategia empresarial? Bueno, pues muchas veces ustedes se van a ver inmersos en los temas, por ejemplo, de la publicidad. Y entonces, al generar publicidad,
tenemos que cuidar, a ver, yo le quiero poner una música al comercial, pues sí, ¿quién tiene los derechos? ¿A quién le tengo que pagar para poder utilizar esa canción? ¿A quién le tengo que pedir permiso para cambiarle la letra a la canción? Todos estos aspectos que pueden sonar triviales, pues ya en términos de una empresa pueden representar inclusive un problema de carácter legal. Si yo utilizo una canción y no pedí permiso, pues probablemente el titular de esa obra me va a reclamar, ¿sí? También es importante que consideremos que en México el software se protege vía derechos de autor. Entonces también muchas veces las empresas pueden tener como objeto social pues el desarrollo de software. También hay que ver que eso en México se iría por la parte o por la vía de derechos de autor. Hay otras figuras que también están en esta ley, por ejemplo la figura de reserva de derechos, que tiene que ver con la apropiación del título para, por ejemplo, grupos musicales, los artistas, para también publicaciones periódicas o personajes ficticios o personajes de caracterización. Entonces también, si una empresa, les pongo el caso del Dr. Simi, que tiene su personaje como parte de su estrategia publicitaria, pues bueno, también en la parte legal tengo que buscar el mecanismo para la protección del personaje. Y entonces estaría aquí, en esta parte de derechos de autor. Y la parte del derecho a la propia imagen también está regulada en esta ley, en donde les insisto, en esta parte comercial, si yo quiero usar la imagen de X persona o contrato a X persona para que sea la imagen de mi empresa, pues también tengo que tener la autorización para el uso de su imagen, la autorización para la explotación de esa imagen, ¿sí? Y bueno, como conclusión, miren, les traje estos casos que son ejemplos de modelos de negocio que son exitosos y que tienen, digamos, algunas características similares, pero ya cuando entramos a ver el fondo vemos que su modelo de negocio es muy diferente. El caso de 7-Eleven. Bueno, 7-Eleven, ustedes saben que es una franquicia y les doy algunos datos. 7-Eleven tiene 32,880 unidades de franquicia alrededor del mundo. Pero de esas 38,880, solo 465 tiendas pertenecen a los titulares de la franquicia. O sea, solo ese número son operadas por ellos mismos. Las demás son franquiciadas, ¿sí? Entonces es un modelo de negocios muy interesante. Es decir, este modelo de negocios puede ser un modelo de negocios multimillonario porque finalmente la inversión no es grande. En cambio tenemos el modelo del Oxxo. El modelo del Oxxo, que también todos nos podemos ir con la finta de que es una franquicia, pero no es una franquicia. El Oxxo opera con un contrato de comisión. Entonces, es un contrato a través del cual los empleados pues, son los que operan la unidad o la sucursal, digamos, pero no son los dueños, ¿sí? Entonces, bueno, se le asigna cada tienda a un coordinador y ese coordinador tiene asociados de ventas que son quienes manejan ya directamente la mercancía y operan las cajas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que este modelo de negocios tiene 7 veces más tiendas que su competidor más cercano, que es 7-Eleven, porque opera 1,699 unidades en México, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al modelo de negocios. Ahora, cobremos conciencia del valor de las marcas. Y aquí les traje unos datos. Por ejemplo, estas son las marcas más valiosas del mundo, que la estadística es de 2017. Y bueno, tenemos por ahí ejemplos como la Mac, Google, Microsoft, Coca-Cola. Voy a tratar de acercar, vean. Mac está valuada, la marca,
No estoy hablando de los bienes tangibles de la empresa, sino la marca como tal. Está valuada en 154,100 millones de dólares. Google está valuado en 82,500 millones de dólares y así. Entonces, básicamente, en cuanto a empresas mexicanas o marcas mexicanas, de las más valiosas tenemos a Telcel, valuada en 3,319 millones de dólares, y luego le sigue Cemex, 3,091 millones de dólares, y así, esas que tienen ustedes ahí. Entonces, básicamente, les traje estos ejemplos para como generarles esa idea de que muchas veces las marcas pueden ser mucho más valiosas, es decir, este activo que es intangible puede ser mucho más valioso que los bienes tangibles de la propia empresa. Entonces, es por eso que tenemos que crear conciencia de lo importante que resulta la protección de los intangibles para la estrategia, para la empresa, para el empresario, ¿sí? Y también les traje un ejemplo de un caso relativo más bien a patentes, un caso exitoso, el caso de Gatorade, que es una patente que surgió de la Universidad de Florida y que surge debido a que uno de los entrenadores del equipo, los Gators, observó, hablábamos ya de cómo la observación nos lleva a identificar áreas de oportunidad, y él observó pues, el cansancio de los jugadores y la necesidad de que ellos se hidrataran de una manera rápida. Entonces, desarrollan esta fórmula de electrolitos y, bueno, esto es lo que hoy es Gatorade, y esto representa a la Universidad de Florida, ya ahora en términos de licencias, 80 millones de dólares por los derechos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en esta parte se vincula mucho con el tema que les va a platicar el maestro Marco Romero, porque vemos cómo un desarrollo, una invención que nace en una universidad termina transfiriéndose a particulares. Y con eso yo concluyo y les agradezco muchísimo su atención. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a las autoridades del CUSEA, a los organizadores de este evento, por permitirnos platicarles algunas de las cosas que nos apasionan, como es la propiedad intelectual. Yo me voy a tomar 10 minutos de su tiempo, 15 minutos a lo máximo, porque platicábamos con la doctora Hilda, estamos en un cuerpo académico y queríamos platicarles qué es lo que estamos haciendo, cómo se vincula el tema de la propiedad intelectual con la universidad, pero empezamos a ver que hay muchas semejanzas de lo que nos pasa en la universidad con lo que le pasa a las empresas en términos generales. Entonces, yo iré haciendo algunos señalamientos de manera específica en donde nosotros consideramos que podría haber información de utilidad, por una parte. Y por el otro, es que va a encontrar un punto de conexión entre las empresas y la universidad, que eso también ya Hilda se los planteaba por ahí en su exposición, ¿sí? Ya sé, ya tienen, creo que ya. Miren, les platico, nosotros formamos parte de un cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara y nuestro cuerpo académico se dedica a analizar cuestiones de propiedad intelectual vinculadas con los entes públicos, los entes privados y la sociedad en general. Lo que nosotros hoy en día nos encontramos elaborando, no hemos concluido, estamos terminando, y parte de lo que les voy a platicar es cuáles son los hallazgos que hemos identificado, es cómo podemos propiciar la transferencia del conocimiento a cualquiera de los entes públicos, privados o sociales que lo requieren. Y ese proyecto es lo que nos ha llevado a identificar cosas bien interesantes que podrían, creemos, serles de utilidad.
Ok, miren. El nombre del cuerpo académico es Protección y Uso de la Propiedad Intelectual en las Instituciones de Educación Superior y su aplicación en el derecho corporativo. Nuestra línea de aplicación y generación de conocimiento es la propiedad intelectual aplicada al sector público, su vinculación con las instituciones de educación superior y la iniciativa privada y el gobierno. Ahí están los integrantes, la doctora Hilda Villanueva es nuestro representante y bueno, platicando de qué podríamos hacer, identificamos que podríamos hacer este proyecto. Es identificar cuáles son las condiciones mínimas indispensables que se requieren al interior de la Universidad de Guadalajara para propiciar la transferencia de conocimiento, ¿sí? Entre los objetivos que nosotros nos planteamos es hacer un diagnóstico en estricto sentido de qué es lo que está pasando en la universidad, porque hoy en día lo que vemos es que tenemos muchos investigadores, muchos en el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos mucho recurso para investigación, tenemos cuerpos académicos consolidados, pero no es tanto en proporción la cantidad de patentes que se están generando, ni tanta la transferencia de conocimiento. Entonces lo que queríamos identificar es por qué está sucediendo eso, ¿sí? Nosotros como objetivos específicos nos planteamos 4 básicamente. Primero es identificar documentos o referentes nacionales e internacionales que nos pudieran ayudar para identificar qué se debe de hacer para propiciar la transferencia de conocimiento, porque de nada sirve que generen conocimiento si no va a llegar al mercado, si no es para satisfacer una necesidad específica. Luego lo que hicimos es analizar documentos de planeación, todo esto que parece como esotérico, del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación, el Plan Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología, el Plan de Desarrollo, todo ese tipo de cosas que parece que no tienen una conexión directa. Nosotros empezamos a analizarlo y vemos cómo está predispuesto desde aquel punto de vista, incluso los documentos de planeación predisponen la norma, ¿no? Y es una cosa interesante que hemos empezado a ver. Otra de las cosas que planteábamos era analizar de manera específica la norma, si la norma permite o no que exista transferencia de conocimiento. Y la última era analizar los procedimientos específicos del caso de la Universidad de Guadalajara. Lo anterior nos iba a permitir tener un diagnóstico de qué estaba pasando en la institución y generar propuestas, ¿no? Por ello, lo que nosotros estábamos haciendo era un estudio de caso que tiene por objeto generar una propuesta y basado en un diagnóstico que era investigación documental y realizar algo de investigación de campo, ¿sí? ¿Qué fue lo que empezamos a identificar? Bueno, que dentro de la investigación documental revisamos estos 4 documentos que les decía, referentes nacionales e internacionales, documentos de planeación, norma y procedimientos, ¿sí? Y para el tema de la investigación de campo, pues elaboramos alguna encuesta, seleccionamos la muestra, se aplicó, se están analizando los resultados y bueno, estas cuestiones lo que sucedía es que tanto las problemáticas identificadas de la investigación documental como de la encuesta nos iban a permitir nos iban a permitir identificar los problemas y entonces lo que nosotros estamos haciendo es proponer algunas soluciones. ¿Qué es importante como consideraciones generales? Es que nosotros no nos cerramos o nuestro ámbito de aplicación no solamente fue transferencia de tecnología, es decir, conocimiento tecnológico, sino todo tipo de conocimiento, incluso el no tecnológico. Eso es importante porque el concepto de transferencia de tecnología ha ido migrando y hoy se entiende que no solamente es conocimiento tecnológico, ¿no? Aquí voy a pasar rápido. ¿Qué fue algo importante que identificamos? Y eso me parece que hay un punto de conexión con las empresas y los emprendedores, es que hay fases previas a la transferencia de conocimiento que hay que conocer y hay que identificar y hay que manejar. Lo primero, y ya la doctora Hilda se los platicaba, es que es muy importante identificar los problemas, ¿sí? Si tú identificas un problema y después de identificar un problema desarrollas una solución, luego ahí es donde entra la propiedad intelectual, porque esa solución que tú desarrollaste para un problema específico hay que protegerla por propiedad intelectual y ya que lo proteges entonces lo transfieres. Y si se fijan, eso es igual en las universidades o en las empresas. Ustedes trabajan a base de identificar problemas y un desarrollo innovador pues es aquel que plantea una solución que es mejor en cuanto a las cualidades que tiene este producto o el servicio, como se los platicaba la doctora Hilda, ¿no? ¿Qué identificamos nosotros? Bueno, nuestro análisis es desde el punto de vista legal. Y entonces nosotros identificamos 3 grandes problemas. El primero de ellos es que hay carencia de norma institucional que regule este tipo de temas. Otro tema fue que existe desconocimiento por parte de algunos actores del sistema respecto de normas existentes. Y uno más fue que existe necesidad de actualizar normas. ¿Sí? Casi siempre, cuando algo anda mal, pensamos que siempre el tema es que está mal la norma, pero muchas veces no identificamos que hay vacíos, ¿sí?
Déjenme platicarles, por ejemplo, carencia de una norma institucional. Nosotros revisamos la Ley de Ciencia y Tecnología y esto parece un crucigrama, pero bueno, vamos a tratar de irlo platicando muy rápido. Cuando las universidades y los entes privados, y ahí es donde se pueden vincular, pueden asociarse de muchas maneras. Todas estas maneras, alianzas estratégicas, vinculaciones, asociaciones, todas estas formas de regularse o de asociarse las establece la misma Ley de Ciencia y Tecnología. Y entonces lo que dice la Ley de Ciencia es que deben de existir políticas en las instituciones que regulen la forma en que se van a asociar. Y entonces lo que nosotros hemos identificado es que la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, no tiene políticas en esta materia, ¿sí? No tiene políticas de que faciliten la asociación. ¿Han escuchado el término de spin-off, spin-out? Bueno, la generación de todas estas empresas que tienen como base el conocimiento tecnológico, en la universidad se dificulta mucho, pero es porque no hay un marco legal, ¿sí? ¿Qué más identificamos? Bueno, identificamos que tampoco hay políticas claras en cuanto a los beneficios que reciben los académicos, las regalías, el tema de conflicto de intereses. En muchos países lo que hemos identificado es que existe la posibilidad, por ejemplo, de que los académicos que desarrollan un producto puedan crear una empresa y no existe una contraposición, y aquí en México se hizo una modificación para que eso no se considere como un tema de conflicto de intereses, es decir, que trabajes para la empresa y para la institución, ¿no? Entonces, todo eso lo que nos lleva es a identificar que nos falta norma en ese sentido, ¿sí? ¿Qué otro tema identificamos? Bueno, identificamos que las 4 fases estas que les platicaba, que la identificación del problema, el desarrollo de la solución, la protección y el tema de la transferencia de conocimiento propiamente, son temas, tratamos de analizar cómo estaban en la Universidad de Guadalajara y entonces identificamos que hay muchas, está pulverizado en la Universidad de Guadalajara, hay muchas instancias que se dedican al tema de la identificación de los problemas, que es todo el tema de la vinculación, es cómo llegas a la iniciativa pública, al privado social, para captar sus problemas y tratar de desarrollarlas dentro de la universidad. Y lo mismo sucede con el tema de del desarrollo de la solución. Entonces vimos que hay un tema, que el tema, las 2 primeras fases, la identificación y el desarrollo, está descentralizado en toda la universidad y el tema de la protección y la transferencia está centralizado en las oficinas de la Administración General. Pero eso nos llevó a identificar que existen, por ejemplo, hay una carencia de manuales, procedimientos en estos temas y eso dificulta mucho los procesos de transferencia de tecnología, ¿sí? Otro de los temas, como el segundo grupo que identificamos, es de conocimiento por parte de los académicos de la norma existente en términos generales. No sé si yo les preguntara, incluso puede ser un tema que también se vincule con lo de ustedes. Si ustedes tienen un trabajador y estamos hablando de que les genera una canción para un comercial, como les decía la doctora Hilda, ¿de quién son los derechos? ¿Ustedes sabrían contestar esa pregunta de quién son los derechos? Porque este es un tema que no solamente es una regla para la universidad, sino es una regla para todos los patrones, ¿sí? ¿Saben a quién le corresponden los derechos de autor? ¿A quién? ¿Al trabajador? Bueno, yo les voy a decir qué dice la ley, porque luego de repente ahí hay todo un paradigma y en la universidad también sucede. ¿Qué dice la Ley Federal del Derecho de Autor? Es que si tú tienes un contrato individual de trabajo, la ley te dice que debe de existir un contrato individual de trabajo. Eso es distinto a relación laboral, porque la relación laboral la puedes acreditar de muchas otras formas. Debe existir un contrato individual de trabajo. Y si existe un contrato individual de trabajo, lo que la ley dice es si existe una cláusula de exclusividad en el sentido de la propiedad intelectual. ¿Se dice algo? Y entonces, si es así, bueno, pues entonces la universidad es la titular. Si no, existe una cotitularidad de los derechos y la titularidad de los derechos de propiedad intelectual les corresponde a ambas partes, es decir, al trabajador y al patrón. Si no hay un contrato individual de trabajo, los derechos son del trabajador, ¿sí? Entonces, para que lleguen a ese punto en donde el trabajador es el titular, pues tendría que haber una carencia de un contrato. Y ese es un tema que ustedes tendrían que poner mucha atención cuando contraten a alguien para que desarrolle con ustedes. Si esto es lo que dice la ley, si nosotros lo analizamos al amparo de lo que sucede en los contratos en la Universidad de Guadalajara, ese es un ejemplo de un contrato y no hay una cláusula específica de propiedad intelectual. Luego, ¿qué quiere decir? Que para el caso de la Universidad de Guadalajara, lo que aplica es la cotitularidad,
Es decir, ni la universidad puede utilizar los derechos de autor, ni el trabajador puede utilizarlos por su propia cuenta. Tiene que haber un consenso, ¿no? Esto es en derechos de autor. Y si nosotros nos vamos al tema de la propiedad industrial, nosotros vamos a ver que ahí la Ley Federal del Trabajo lo que te dice es que si el trabajador lo realiza como consecuencia de su relación laboral, el titular de la patente, por ejemplo, de la invención, es el trabajador, es el patrón, perdón, y el trabajador tiene derecho a que se le reconozca como inventor y tiene derecho a una compensación proporcional a las ganancias que recibe. Nosotros, por ejemplo, tenemos un reglamento de ingresos extraordinarios. Si el trabajador genera una buena invención y esa invención se explota, tiene derecho a un 40% de las regalías que se obtienen. Si se fijan, es algo muy bueno que tiene la universidad, ¿no? Hoy no es algo tan común porque siempre decimos nosotros que el 40% de cero es cero. Es decir, no estamos llegando a explotar y este proyecto lo que tiene por objeto es identificar cuál es el problema, porque se está generando conocimiento, nada más que el conocimiento no lo estamos colocando en el mercado, ¿sí? Si no hay un contrato individual, bueno, pues entonces le corresponde si no se realizan esas condiciones, le corresponde al trabajador, ¿sí? Es importante, nosotros hemos identificado en el tercer grupo que tenemos que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, el reglamento de ingresos extraordinarios no habla de si los trabajadores tienen derecho cuando se transfiere una variedad vegetal, que es una modalidad, es una de las figuras jurídicas de la propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, en CUCBAN nosotros tenemos gente que está generando variedades vegetales. En el reglamento de ingreso, promoción y permanencia nosotros consideramos, actualmente se le da el mismo puntaje a un académico que genera una obra literaria que una patente, y parece que eso no es muy proporcional, ¿no? Por ejemplo, el estatuto de personal académico hay que consagrar como un derecho para los académicos en el sentido de que puedan generar empresas derivado de eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues la conclusión es un diagnóstico y propuestas específicas, y esas propuestas creemos que no solamente aplican a las universidades, sino que muchas de ellas podrían aplicar, aparte de que otras universidades con un esquema similar, a las empresas, ¿no? Es importante que se ponga atención en el tema de la propiedad intelectual si en realidad quieres llegar al mercado y quieres que sea exitoso. Conocemos muchísimos casos en donde por no haber puesto atención de manera previa a un problema en el tema de la propiedad intelectual se pierde, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias a usted, maestro Marco Antonio. Tenemos espacio solamente por cuestiones de tiempo para un par de preguntas. Está el equipo de protocolo acompañándonos. Si gustan levantando la mano, maestro Gómez Zúñiga, Jesús Gómez Zúñiga, compañeras de protocolo aquí o compañeros de protocolo en la parte de adelante, por favor. ¿Te identificas, compañero, de qué carrera, por favor? Y solicito otro micrófono, compañera, si eres tan amable, aquí en la parte de adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Germán, soy de la licenciatura en turismo. Una pregunta solamente para la doctora Hilda. Nos comentaba sobre de las patentes, mencionó que tenía cierta temporalidad. Y me gustaría saber dos cosas. ¿Cuáles son los requisitos o procedimientos, requisitos y procedimientos para registrar una patente y con base en qué o cuáles son los parámetros para determinar esa temporalidad? Bueno, la temporalidad está marcada en la propia ley y la ley nos dice que una patente, el periodo que tú tienes, el derecho exclusivo son 20 años a partir de la presentación de la solicitud de patente. Aquí lo que tenemos que considerar es que realmente el trámite de patentamiento es un trámite que es largo. En promedio yo te puedo decir que son entre 3 a 5 años. Entonces, por eso la ley prevé que el plazo de, la vigencia de la patente son 20 años a partir de la presentación de la solicitud. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues en primera instancia, el llenado de una solicitud, pero esa solicitud va acompañada de ciertos documentos. El principal es un documento que se le conoce como la memoria técnica y ese documento básicamente constituye la descripción de la invención. O sea, de manera detallada tiene varios apartados, pero en términos generales te puedo decir que es lo que describe la invención, ¿sí? En donde se describe la invención.
Quiero solicitar una disculpa pública al compañero que no va a alcanzar a contestar su pregunta, pero de alguna manera nuestros expositores nos van a acompañar y de igual forma les vamos a solicitar su correo a bien para las dudas. Adelante, maestro Jesús Gómez Zúñiga, por favor. Gracias. Es muy simple. Una idea ya quedó claro que no se puede proteger. En dado caso, estoy traduciendo de que lo que se puede proteger sería o un modelo de negocios o un plan de negocios. La primera pregunta sería si es correcto lo que estoy afirmando o no. Y la segunda sería cuál sería el formato para efecto de seguir el procedimiento. Bueno, caso de ser positiva. El modelo de negocios o el plan de negocios como tal no se protege. Más bien, nuestro modelo de negocios o nuestro plan de negocios debe de prever o debe de analizar qué es lo que sí es susceptible de protección y buscar esa protección. Por ejemplo, si en mi modelo de negocios implica el desarrollo de un nuevo producto, pues yo debo de prever que ese desarrollo, si cumple con las características de patentabilidad, pues entonces tengo que protegerlo a través de patente. Si mi modelo de negocios implica determinadas cuestiones de publicidad en las que se ven involucrados derechos de autor, pues entonces tengo que prever las figuras a través de las cuales voy a proteger esos intangibles. Si me dedico al desarrollo de software, pues tendré que hacer los registros correspondientes del software que se está desarrollando, vinculado con los contratos que debo de celebrar con mis empleados, por lo que refería el maestro Marco Romero, etcétera. O sea, el modelo como tal no es susceptible de protección por una razón muy sencilla, porque la Ley Federal de Derechos de Autor nos establece que la aplicación industrial de las ideas los derechos de autor no alcanzan hasta ese nivel como para impedir que se apliquen las ideas que uno obtiene a través de, por ejemplo, la lectura de un libro, ¿no? Yo les pongo el caso, cuando doy clase en la facultad, bueno, en Derecho, yo les digo, antes había unos libros que se llamaban Práctica Jurídica de Amparo, ¿no? Y te daba modelos de cómo hacer una demanda de amparo, cómo contestar un amparo, etcétera. Pero la protección del derecho de autor implica que yo no pueda reproducir ese libro, pero si yo de ahí aprendo cómo hacer una demanda de amparo, pues el autor no me puede impedir que yo aplique ese conocimiento para la realización de algo. Es por eso que ahí les insisto mucho en esta parte de que su plan de negocios debe de contemplar más bien todas las figuras a través de las cuales yo tengo que proteger mis intangibles. En ese sentido iba mi comentario. ¿Sí? Sin más preámbulos, solicito la presencia del organizador del evento, maestro Alfonso Cortés, y de la presidenta de la Academia de Administración Estratégica, doctora Leticia Borrayo, para que den lectura a los reconocimientos. Les recordamos a ustedes que el Departamento de Administración, junto con la unidad médica de nuestro centro universitario, se ha unido a la campaña para los hermanos damnificados de los estados de Puebla, Oaxaca y Chiapas, para que nos acompañen con su apoyo. Adelante, doctora. Muy bien. Buen día. Como un agradecimiento a esta excelente exposición, el Departamento de Administración y la Academia de Administración Estratégica les extendemos un diploma reconocimiento para que sepan que estamos muy agradecidos. Qué atentos. Se le extiende a la doctora Hilda Villanueva Lomelí como ponente en esta conferencia de propiedad intelectual. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y el Departamento de Administración agradece su apreciable presencia, jóvenes universitarios, hoy 12 de septiembre de 2017, a esta conferencia Propiedad Intelectual. Felicidades y enhorabuena.